Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1 hoy reveló su renuncia el comisionado de paz Miguel Ceballos, coordinador de las negociaciones con el Comité de Paro. Por portada de un medio en que acusa de instigar el paro violento, Petro anunció demanda judicial. El Valle del Cauca sigue afectado por la violencia, disparos cruzados en Tuluá, Cartago y Yumbo. Hoy Colombia reportó 509 muertos por COVID-19, su tercera peor cifra en la pandemia. Un particular gran amigo de Duque circuló piezas publicitarias del presidente en el cuerpo diplomático. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica Egan Bernal es más líder que nunca del Giro de Italia después de la temible etapa 14 en la que incluso aumentó la ventaja sobre sus principales rivales. Qué bien por el capo del equipo Ineos. Y atención porque Miguel Ángel Superman López ya se quedó con el primer título en su nuevo equipo, el Movistar, al consagrarse campeón de la Vuelta de Andalucía. Y hablando de campeones, Atlético de Madrid remontó frente al Valladolid y es el campeón de la Liga Española. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Hoy se produjeron dos noticias políticas sobresalientes. Como lo ha manifestado el presidente de la República, existe plena voluntad para iniciar una mesa de negociación. El comisionado de paz Miguel Ceballos, quien al mismo tiempo está ejerciendo como coordinador del gobierno en la mesa de negociación con el Comité del Paro, anunció hoy en una entrevista para El Tiempo su renuncia, que se hará efectiva a partir del próximo martes. Añadió su molestia con el expresidente Uribe porque este intervino, sin consultarlo, en las negociaciones con el ELN. Y por otro lado, el senador Gustavo Petro, que fue portada de un medio hoy en el que lo acusa de atizar la hoguera del paro, protestó por esa afirmación. Le pidió a la FLIP investigar el periodismo militante y anunció una demanda judicial contra ese medio. La reunión entre los funcionarios delegados por el gobierno y los miembros del Comité Nacional de Paro se vio alterada esta tarde con la noticia de la renuncia del coordinador oficial Miguel Ceballos. Juan Fernando Barona se encuentra en este momento en la sede de Compensar. Buenas noches, Juan Fernando. Hola Mónica, muy buenas noches, la saludo desde el noroccidente de Bogotá, en donde se realiza la reunión entre el Gobierno Nacional y los miembros del Comité Nacional del Paro. Ya se han completado cerca de 8 horas sin llegar a un acuerdo final. Se sigue trabajando en esta mesa para poder conjurar el paro. La noticia, como usted lo estaba mencionando, es la renuncia del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, la cual se produjo el pasado 3 de mayo a través de una carta que le envió el presidente de la República, pero se conoció hoy después de una publicación de El Tiempo. Los miembros del Comité del Paro que estaban reunidos acá con el Gobierno Nacional y con el comisionado para la paz Miguel Ceballos se enteraron esta misma tarde en esta reunión lo que les causó una sorpresa por estas negociaciones que se están realizando entre el Gobierno y los miembros del Comité del Paro. Estamos acá muy atentos a lo que pueda suceder. Lo que nos han dicho es que todavía se demorará esta reunión porque no se ha podido llegar a un acuerdo que se vio alterada por la noticia que acabamos de registrar, y es la renuncia del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Esta es toda la información en este momento. Mónica, continúen ustedes con más noticias en estudio. Juan Fernando, muchas gracias. El barrio Calipso de Cali ha sido uno de los afectados por la violencia creada dentro del paro. Un joven policía recién trasladado de otra ciudad para apoyar a sus compañeros murió en ese barrio después de recibir un disparo de fusil en el pecho. Carlos Cárdenas. Mónica, además de Cali, otros municipios vallecaucanos también han estado sumidos en el caos y las balaceras. Entre estos, Tuluá, Cartago y Yumbo. ¿Cómo estos juguetes están disparando? Desde las 11 de la noche de ayer, 21 de mayo, y durante más de 3 horas, es decir, hasta la madrugada de hoy, el barrio Calipso, en el oriente de Cali, fue escenario de un fuerte enfrentamiento entre policías del ESMAD y un grupo de jóvenes que participaba en las protestas. Ya al fondo están disparando. En estas imágenes, reveladas por la policía, se ve que en el sitio de los disparos hay varios encapuchados armados con pistolas y se escucha una voz que parece estar dándoles instrucciones de avanzar hacia puntos desde donde podrían abrir fuego.
Listo, vamos, la prensa. Oscuridad del lugar, se escucharon después los sonidos de armas accionadas, pero no se distinguía de dónde provenían. A las 2:35 de la mañana, cuando se intensificaron los disparos en el sector del puente, el joven patrullero Juan Sebastián Briñez, que protegía un almacén de cadena junto con otros compañeros, recibió un impacto de fusil en el pecho. Sus angustiados compañeros intentaron reanimarlo. Pero el joven de 22 años, que solo llevaba 3 en la institución, acababa de llegar a Cali como parte del grupo de apoyo que fue trasladado desde otra ciudad. El joven murió al llegar a la clínica Valle de Lili. La Policía Nacional ofrece hasta 100 millones de pesos por la captura de los responsables de esos actos contra la integridad de los policías de Colombia. En el mismo sitio, 2 miembros del SMAT resultaron heridos, uno por un disparo en un brazo y el otro por el impacto de una bala en su pierna. Según testigos, 6 civiles también resultaron heridos. Fusil, óigalo. Esta tarde se volvieron a escuchar disparos de diferentes calibres en el mismo sitio en donde fue asesinado el patrullero Briñez. ¡Ay, mi patrullero, que le ayudo! Venga, yo le ayudo a municionar, hágale. Como apoyo a las unidades del SMAT, fueron enviados grupos de operaciones especiales a varios barrios de Cali. Nuevamente estaban recibiendo disparos las unidades de policía que se encuentran en ese sector, produciendo seguridad y evitando saqueos, bloqueos y actos vandálicos contra las estaciones del MIO. En Calipso, que ya completa 21 horas continuas de confrontación armada. Noticias 1 habló con la mamá de Emily, una joven de Popayán que fue retenida y llevada por policías del GOES a la misma URI a la que condujeron a Alison, la chica que se suicidó momentos después. Víctor Ballestas. Mónica, Doris denuncia que su hija fue maltratada ante sus ojos, fue retenida sin motivo y después fue víctima de presuntos abusos sexuales de los policiales. Con el temor, yo quise dar esta entrevista para que se haga justicia. Emily, joven de 18 años, compartió con Alison, la chica que presuntamente se suicidó 24 horas después de haber sido liberada por policías en Popayán, la URI a donde las llevaron los uniformados la misma noche del 12 de mayo pasado. Emily, como Alison, también fue detenida de manera irregular y aparentemente sin razones válidas para que se tomara esa medida contra ella. Emily, al igual que Alison, denunció supuestos abusos sexuales de los agentes que estaban a esa hora en la URI. Sí fue ultrajada de muchas formas y sí fue violada sexualmente. Doris, la madre de Emily, es integrante de una misión médica voluntaria que ese día atendía a los manifestantes afectados por las confrontaciones. Y se ve como uno de los agentes del SMAT le golpea en el abdomen. Su hija le estaba ayudando, según cuenta, pero cuando se disponían a retirarse e ir a comprar el mercado del día, sus compañeros de misión le pidieron a Doris apoyo para atender unos heridos cerca al sitio conocido como La Chirimía. Emily se adelantó una cuadra para buscar la comida y Doris se quedó atrás. Fue cuando pudo ver cómo unos uniformados estaban cercando a Emily. Yo quería estar ahí, ser yo la que recibiera los golpes y no ella. Doris intentó pasar para llegar hasta donde Emily estaba siendo agredida, pero otros uniformados en moto atravesaron los vehículos para impedirle el paso, pese a que ella insistía que la joven que estaba a pocos metros era su hija. Ellos me tomó y me arrancó el vestido hacia un lado y me lo rasgó. La adolescente le pidió ayuda a una uniformada, pero esta no se conmovió. Entonces la joven, asustada, se aferró a un adulto mayor a quien le suplicó que impidiera que se la llevaran. Mientras tanto, Doris presenciaba la angustiosa escena. Dice, no me deje llevar. Y lo cogen a bolillo. Solo uno de los uniformados intentó defenderla, pero recibió el rechazo de sus compañeros. Y lo empujaron hacia atrás y le dijeron, vos cállate, sapo, hijo de puta. 2 uniformados la subieron a una motocicleta policial en medio de ellos, pero Emily se lanzó al suelo mientras escuchaba, de acuerdo con su relato, las vulgaridades con que los policías la intimidaban. Diciéndole cosas como te quiero lamer, mientras te bajo los pantalones. Perra. Al final, la chica fue reaprendida, trasladada e ingresada a la URI en donde había sido llevada Alison. Después se la entregaron a Doris y, tal como sucedió en el caso de Alison, que fue recibida por su abuela, le hicieron la advertencia de que estaba sana y salva. Mi hija no fue entregada sana y salva para violentar a una mujer. No es necesario
que haya una penetración sin consentimiento de una mujer. Los defensores que grabaron tanto el procedimiento contra Alison como contra Emily fueron grabados a su vez por uniformados. Ellos aseguraron que fueron amenazados. Que los iban a buscar y los iban a matar. La policía de Popayán aún no se ha pronunciado puntualmente sobre este caso. El departamento del Valle, uno de los más afectados por la violencia callejera que se presenta después de las marchas pacíficas, continúa siendo víctima de ataques cada vez más graves porque ya van en disparos cruzados de fusil. En Tuluá, Valle del Cauca, manifestantes que bloquearon la vía en el sitio conocido como el Puente de la Mariposa fueron atacados con disparos desde un automóvil. Cuando los pistoleros escapaban hacia Buga, otro grupo de jóvenes los interceptó. En este momento tenemos aquí al presunto responsable de los ataques a los chicos de la Resistencia en el Puente de las Mariposas en Tuluá. El hombre que presuntamente disparó estuvo a punto de ser linchado. Se iban en el carro, se les quemó. Los de acá de Resistencia San Pedro lo ayudaron a que no lo lincharan. Está un poquito golpeado, pero no más. En el municipio de Cartago, norte del Valle, supuestos manifestantes incineraron un carro tanque del cuerpo de bomberos y atacaron a un equipo de la Cruz Roja. Esta ambulancia se encontraba realizando el traslado de un paciente desde el municipio de Cartago hacia el municipio de Pereira. Habitantes de al menos 5 barrios, especialmente niños y ancianos, resultaron afectados por gases lacrimógenos. Solicito que no ingresen a los barrios, que la población civil debe estar fuera del conflicto. Según el alcalde Víctor Álvarez, 35 personas ingresaron a centros asistenciales por golpes, heridas y lesiones por gases lacrimógenos. Ya hay unas personas debidamente judicializadas, identificadas por haber vandalizado el CAI que está en el municipio de Cartago. Estoy reportando de la... En Yumbo, también Valle del Cauca, las autoridades aseguran que la mayoría de los hombres que protagonizaron los actos vandálicos del lunes pasado no son de ese municipio. He visto videos donde dicen que de pronto esas personas que no son de aquí también originaron la situación del ataque al CAI inicial y estuvieron, fueron, al parecer esas mismas personas fueron las que estuvieron en mi casa tirando piedra. El equipo del alcalde está analizando los testimonios de transeúntes que resultaron heridos. Un motorizado en moto y atrás venía su compañero, los dos eran venezolanos y nos dispararon. Algunas personas que no son colombianos y que según lo que uno escucha son los que iniciaron ese tipo de actividades en contra de los yumbeños. Altos mandos de la fuerza pública analizan las estrategias que implementarán en las próximas horas para evitar más ataques y bloqueos en el departamento del Valle del Cauca. Dignidad Agropecuaria, que agencia los reclamos de los campesinos en la mesa de negociación con el gobierno, pidió hoy el levantamiento de los bloqueos de tráfico que amenazan la economía de los agricultores. Luego de 25 días de paro y el bloqueo de vías, el sector agropecuario hizo un llamado a través de su representante en las negociaciones con el gobierno para que se permita la movilización de alimentos y productos del campo, pues estos se están perdiendo y generando una crisis económica para los productores. Quienes están haciendo los bloqueos entiendan que si bien es cierto ellos tienen derecho a protestar, también es cierto que tiene derecho la gente a transportar sus alimentos, tiene derecho la gente a que pasen ambulancias, a que pasen medicinas, droga veterinaria. Las entidades científicas y de médicos pidieron urgentemente la implementación de corredores por la salud en las zonas del país donde permanecen bloqueadas las vías, con el fin de permitir el paso libre de pacientes, medicamentos, personal sanitario e insumos para la salud. Estos recursos y medicamentos vitales, tanto para el uso en situaciones de emergencia, como serían los pacientes de unidades de cuidado intensivo, cirugía y trauma, así como para la continuidad de los tratamientos crónicos y prioritarios, tales como cáncer, diabetes, SIDA, epilepsia, entre muchos otros. El representante del sector agropecuario en la Mesa Nacional de Paro criticó las vías de hecho por parte de algunos manifestantes que mantienen actitudes inamovibles para buscar alternativas que permitan el desbloqueo de las carreteras. Esos bloqueos de que nada pasa, no se puede, no se deja, no son bloqueos, cierto, que estén dentro de unas normas mínimas que tenemos que tener en la protesta social. El líder agropecuario señaló que el gobierno también tiene responsabilidad en la apertura de las vías a través del diálogo. El gobierno nacional no puede seguir dilatando el tema. El gobierno nacional tiene que entender y ser serio que la mejor manera de poder ayudarle a la reactivación de la economía,
la forma más fácil de que se resuelvan los temas es dando soluciones. Gutiérrez agregó que la interrupción de vías es legal en el derecho internacional humanitario, pero no debe afectar la salud ni la alimentación de los colombianos. En cereales, Colombia depende en un 45% de sus importaciones, pero también en los puertos están detenidos más de 1 millón de sacos de café para exportación. Analdex hace un llamado urgente para desbloquear los puertos. Enrique Tapias. Mónica, según Analdex, el bloqueo al puerto ya le generó a Colombia una razón para ser considerada como un lugar en el que la mercancía no puede llegar a tiempo y tampoco cumplir con sus horarios. Y esto será más difícil de recuperar que la industria actual sin materias primas. Las exportaciones del país están afectadas en un 80% por cuenta del bloqueo de vías que ha generado el paro nacional, principalmente la movilización de carga hasta y desde el puerto de Buenaventura. Por donde ingresan los productos que compramos del exterior. Todo el tema de graneles líquidos, graneles sólidos, cereales, lo que viene de China entra por allí. Materias primas que requiere el aparato productivo nacional. Los productos más afectados por el bloqueo en el puerto son el azúcar y el café, que permanecen amontonados en los camiones que están estancados en las vías sin posibilidad de llegar a la terminal de carga. Entonces la situación es muy complicada porque Colombia tiene una exportación de alrededor de 1 millón largo de sacos de café cada mes. Es decir que eso es lo que hemos dejado de exportar en café. Con todo lo que significa para los productores. La paralización de las exportaciones por Buenaventura ya tuvo sus primeros efectos, pues algunas navieras anunciaron la no prestación del servicio debido al paro nacional y a esto se suma la inminente pérdida de clientes. Como Colombia es un país que no es confiable para la entrega de sus productos, porque eso conlleva a que los sustituyan, a que busquen proveedores en otros países, a que no nos compren a nosotros. El dirigente gremial señaló que estas afectaciones se traducen en un golpe a la mano de obra, generando pérdida de empleos. Es todo el aprovisionamiento de materias primas, bienes intermedios para el aparato productivo nacional. Allí el temor es que las fábricas se paralicen porque no tienen las materias primas, los insumos para fabricar los bienes. El presidente de Analdex hizo un nuevo llamado a los manifestantes para que se permita la movilización de mercancía y pidió al gobierno un diálogo urgente para normalizar las exportaciones. Aunque es el manejo económico del gobierno Duque, incluso antes de la pandemia, el que creó los problemas que ya se castigan con nuestra calificación de riesgo crediticio como país, será el gobierno que le suceda el encargado de solucionarlos y buscar una recalificación. En términos coloquiales, como lo planteó el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, que Colombia haya perdido su grado de inversión significa que entró en la categoría B de fútbol, y si bien se sabe cuándo se entra, no se tiene certeza cuándo se sale. En términos prácticos, la decisión de Standard & Poor's subirá los costos de financiamiento público y privado. Lo que vemos es que los mercados ya habían venido descontando la posibilidad de que Colombia perdiera su calificación de inversión. De hecho, el costo de financiamiento de Colombia ya estaba en línea con otros países que no tienen este grado de inversión. De hecho, este informe de Bloomberg da cuenta que desde mucho antes los bonos en dólares de Colombia se negociaban al nivel de países que no tenían grado de inversión o clasificados como basura, como Brasil, Guatemala y Uzbekistán. Sumado a esto, en 2019 la calificadora Fitch ya había advertido que la reforma tributaria de 2018 iba a afectar de manera estructural las finanzas públicas del país. Estábamos en lo que se llama grado de inversión, triple B, que es como el nivel, por ponerlo en términos numéricos, como de un 3.8, 3.9, en donde está ya casi bien la situación, al punto que es a partir de ahí donde se considera más atractivo un agente para ser considerado dentro del sistema financiero. Bajar la calificación de triple B- a W+, con perspectiva estable, también significó un coletazo para Ecopetrol, Grupo Sura, Isagen, Ocensa y Da Vivienda, al igual que para la Financiera de Desarrollo Nacional y Findeter. Analistas consideran esto como una intromisión injustificada a la economía. No solamente porque no consulta con los fundamentales en inflación, en tasa de cambio, incluso en crecimiento del PIB que se esperan positivos, sino porque se trata en la práctica de imponer
criterios tributarios y fiscales a la sociedad colombiana. Y aunque la decisión de Standard & Poor's es el resultado de los problemas con la gestión económica de la administración Duque, finalmente la incertidumbre sobre la capacidad que tiene el Estado colombiano para estabilizar sus finanzas y cumplir con sus obligaciones será una herencia con la que tendrá que lidiar el próximo gobierno. Es claro que el actual gobierno no tiene ni el tiempo en términos de agenda legislativa ni la capacidad política de implementar una reforma tributaria estructural en línea con las expectativas de los mercados. Para los expertos, más que la pérdida del grado de inversión, lo más grave económicamente hablando en este momento es el impacto que el paro nacional está causando en los sectores productivos. La solicitud de 244 camas para pacientes críticos de COVID-19 en un solo día, que marcan una cifra récord, han puesto en estrés al sistema de salud de Bogotá. Camilo Galán. Mónica, la ciudad lleva en manifestaciones prácticamente lo mismo que lleva el tercer pico de los contagios, aunque todavía no hay evidencia fuerte que respalde la relación entre uno y otro. Lo que podría ser el efecto de las manifestaciones 25 días después del primer llamado a paro nacional el 28 de abril se traduce en el resultado del segundo pico del tercer pico en ciudades como Bogotá, y la gráfica de fallecidos lo demuestra. Hoy en la ciudad se reportaron 113 muertos y 5.424 casos positivos. Esto indica que la situación del COVID en la capital no da tregua y la ocupación de camas UCI para atender pacientes COVID completa 2 semanas por encima del 90% y la última sin bajar del 95%. Hoy las camas disponibles para atender pacientes COVID son 104. El miércoles de esta semana, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá batió récord de solicitudes en 24 horas para pacientes que requieren una unidad de cuidados intensivos. Así lo reportó el secretario de Salud y alcalde encargado Alejandro Gómez. Seguimos con unos niveles de ocupación muy altos, estamos en el 95%. Ayer, en el turno de 24 horas del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, se solicitaron 244 camas de UCI COVID. Nunca en la historia de Bogotá, en 24 horas, habíamos tenido una demanda tan alta de UCIs COVID. Los efectos de la vacunación en adultos mayores de 80 años que hacen parte de la primera fase de vacunación también se está viendo reflejado en las cifras de letalidad que muestra el Observatorio de Salud. En Bogotá, la cifra de muertos en la población mayor de 80 años durante lo que va de pandemia ha tenido un leve estancamiento en las últimas semanas. A la fecha de hoy son 4.832 fallecidos, cifra que está a punto de igualar la población entre 70 y 79 años, también incluida en la primera fase, 4.768, pero con un porcentaje de vacunación más bajo, mientras que la población entre 60 y 69 años tiene una preocupante cifra, hasta el corte de hoy 4.241, la mitad de la letalidad entre población de 50 a 59 que hasta el momento en Bogotá no inicia la inoculación. Mientras tanto, la vacunación en la ciudad continúa para los mayores de 60 años, primera dosis que no estén agendados y su cédula termine en 7, 8 y 9. Mañana de 8 de la mañana a 5 de la tarde pueden asistir a los puntos de vacunación ubicados en 7 centros comerciales de la ciudad. Del 1.975.000 dosis entregadas en Bogotá, a la fecha se han aplicado 1.618.831, distribuidas en 1.022.154 primera dosis y 596.677 segunda dosis, para un avance de vacunación del 18,64% para lograr la inmunización de rebaño del 70% de la población. El primer pico de la pandemia en agosto pasado duró 2 semanas, el segundo de enero otras 2, pero ya llevamos 4 semanas subiendo y bajando de los 500 muertos diarios en la pandemia. Hoy fueron 509. Dayana Cruz. Mónica, hace un mes comenzó el pico el 21 de marzo con 489 muertos, que ha sido nuestra cifra diaria estable desde entonces. Y aún no hay claridad sobre cuándo en verdad ni cómo comenzarán a bajar, salvo lo que ya es visible por la vacunación. Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia el doble tercer pico de contagios se presenta en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Nariño, a causa de varios factores como la llegada al territorio colombiano de las cepas brasileña y británica. Desafortunadamente, los datos del INS muestran doble tercer pico de contagio en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Nariño, presumiblemente atribuible a las nuevas cepas y aglomeraciones de semanas anteriores. Urge mantener medidas de distanciamiento. En Cundinamarca, en las últimas 24 horas se presentaron 1.207 casos y un promedio de 1.272 casos diarios en los últimos 10 días.
El índice de ocupación UCI es del 82,9%, equivalente a 482 camas en uso de 581 disponibles. Nariño presenta 455 nuevos contagiados del virus en las últimas 24 horas y un promedio de 336 reportes por día durante los últimos 10 días. En términos de UCI, el departamento cuenta con una disponibilidad del 90,7%. Tiene apenas 30 camas libres de 324 habilitadas. Y Boyacá en las últimas 24 horas reportó 420 nuevos casos, mientras que en los últimos 10 días presenta un promedio de 426 contagios diarios. La ocupación UCI es del 91,4%, con 245 camas ocupadas de 268 habilitadas. Desde marzo, cuando comenzaron a completarse los esquemas de vacunas de las primeras personas que recibieron dosis, la proporción de mortalidad se ha reducido en los mayores de 80 años. A comienzos de marzo, por ejemplo, los mayores de esa edad representaban el 25,0% de todos los fallecidos, es decir, 1 de cada 4. Pero desde entonces, a medida que la vacunación iba cubriendo a más personas, pasaron a ser el 21,72% en la primera quincena de abril y el 13,74% de las muertes registradas en las 2 primeras semanas de mayo. En los otros segmentos de edad, por el contrario, la proporción de mortalidad sube. En las personas entre 61 y 70 años pasó del 25,36% en las 2 primeras semanas de marzo al 29,61% 2 meses después. El Programa de Alimentación de Naciones Unidas dice que hoy hay más de 11 millones de personas que no comen lo suficiente, lo que indican los indicadores. El Programa de Alimentación de Naciones Unidas hizo el mapa del hambre para mostrar las alertas en tiempo real. En el último mes, 19.2 millones de etiopíes no comieron lo suficiente, así como 11.3 millones de colombianos, 7 millones de angoleños, 6.7 millones de cameruneses y 700.000 salvadoreños. Esto indica que el problema ya es de hambre. Esto es lo que indican los indicadores. En medio de la crisis económica que padece Colombia hoy, se conoció otra mala noticia. Los municipios y departamentos están a punto de perder el recaudo de la sobretasa a la gasolina porque el gobierno nacional no tramitó su regulación ante el Congreso. Juliana Ramírez. Mónica, a través de la sobretasa a la gasolina, las regiones reciben 2,7 billones de pesos que usan para inversiones para sus sistemas masivos de transporte y sus planes de desarrollo. A la grave situación económica del país se le sumará la posible caída de la sobretasa a la gasolina y a CPM que se cobra desde 1998 y que actualmente recauda 2,7 billones de pesos al año, recursos que en su mayoría van para los municipios y departamentos que los usan para sus inversiones en sistemas masivos de transporte y planes de desarrollo. El próximo 20 de junio vence el plazo que desde enero de 2019 dio la Corte Constitucional al Congreso para que determinara correctamente la base gravable de dicha sobretasa, pues después de una demanda se declaró inconstitucional la forma como se estaba calculando. Sin embargo, el gobierno Duque se habría confiado en que esa regulación la podía incluir en la nueva reforma tributaria que terminó cayéndose por el paro nacional. Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, dirigida por Luz María Zapata, impulsó en el Capitolio este proyecto de ley presentado por el representante a la Cámara de Cambio Radical, Bayardo Gilberto Betancourt. Y aunque esta semana el gobierno Duque envió un mensaje de urgencia al Congreso para su trámite, el representante Betancourt retiró ayer inesperadamente el proyecto. La situación actual del país me obliga a buscar, previo al trámite del proyecto de ley, consensos con los partidos políticos que se encuentran representados en el Congreso de la República para evitar un aumento en el índice de la alteración de la ciudadanía por cuanto existiría la malinterpretación del objeto del mismo. Congresistas de partidos del gobierno también le dieron la espalda al gobierno Duque y al recién nombrado ministro de Hacienda en este tema. El representante del Centro Democrático Oscar Darío Pérez y la conservadora Nidia Marcela Osorio Salgado renunciaron a ser ponentes del proyecto. Pero ¿cómo los municipios, departamentos y el propio gobierno central suplirán este hueco financiero que se dejaría de recaudar? Bogotá y Medellín, que reciben por este rubro 422.000 millones de pesos y 113.000 millones de pesos respectivamente al año, tienen pignorados estos recursos para sus obras de metro, mientras Cali, cuyo recaudo es de 98.000 millones de pesos, los tiene comprometidos en el sistema masivo de transporte MIA. La sobretasa a la gasolina está comprometida hasta el 2029. Se vería afectado enormemente nuestro sistema, dado que
todos los proyectos de inversión están apalancados. Otros alcaldes y funcionarios se abstuvieron de hablar del tema. El único salvavidas parece ser la solicitud de Asocapitales a la Corte Constitucional para que alargue el plazo inicial de 2 años y así el nuevo gobierno vuelva a presentar un proyecto al Congreso. Ya regresamos con la jugadita de la Armada a los raizales de Providencia por la que le hacen reclamos desde el Congreso de Estados Unidos. Este es Noticias 1, la red independiente. La mejor información la encuentras en Facebook Noticias 1, Twitter @Noticias 1 e Instagram Noticias 1 Colombia. Gracias por elegir la independencia. El primer registro de prensa de la visita de la nueva canciller y vicepresidenta a Estados Unidos es una foto con otros 2 colombianos y la jefe de prensa de una fundación del Partido Republicano. Si hay citas políticas, allí le esperan los reclamos. La vicepresidenta y recién nombrada canciller Marta Lucía Ramírez comenzó su cargo con un viaje a Nueva York para defender el gobierno Duque y en donde sostuvo una reunión con sus embajadores de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto y Andrés Rugeles, y con Ragnhild Melzi, la vicepresidenta de Relaciones Corporativas de la organización America Society, que tiene entre los asesores del presidente de la organización a los embajadores de Colombia en Madrid y Londres y a la esposa de este. Que necesitamos que el mundo entero vea esa Colombia de libertad. Antes de su viaje, la vicepresidenta canciller escribió una columna en el periódico El Tiempo en la que asegura que las movilizaciones y marchas de los jóvenes en Colombia son culpa del acuerdo de paz con las FARC. Durante la campaña del referendo del acuerdo con las FARC, repetí insistentemente que el punto 2.2 presentaba el riesgo de pasar del país de conflicto al país en modo protesta y modo paro. Y así está sucediendo. El viaje y la columna de la canciller coincidieron con los fuertes pronunciamientos del senador Patrick Leahy y el representante Jim McGovern de Estados Unidos, acusando al gobierno Duque de violar los derechos humanos e incendiar el país. Las políticas egoístas y retóricas del actual gobierno colombiano han incendiado la ira del pueblo. La gente tiene el derecho a la protesta pacífica. Los disparos y abusos de la policía colombiana tienen que parar. Colombia debe cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y aceptar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una visita de trabajo en respuesta a denuncias de asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante las protestas. Desde el Parlamento Europeo, algunos diputados también condenaron los posibles abusos sexuales a civiles por parte de la policía colombiana y la actitud agresiva del gobierno en contra de los manifestantes. Iván Duque, en cierta medida, podríamos decir que le ha declarado la guerra al pueblo colombiano. Al pueblo colombiano que lo único que está pidiendo es mejorar sus condiciones de vida. El eurodiputado Urbán Crespo aseguró que el presidente Duque no deberá ser recordado como el mandatario de Colombia. Un presidente que al final ordena militarizar, disparar contra su propio pueblo y le declara la guerra a su pueblo, no tiene otra salida que irse al basurero de la historia. A diferencia de lo que publicó la nueva canciller en su columna, los congresistas de Estados Unidos y de Europa aseguraron que para poder solucionar la crisis social, el gobierno colombiano tiene que cumplir con los acuerdos de paz, entre otras reformas que debe hacer. No era una, sino 9 las piezas propagandísticas que grabó el presidente Duque en inglés para contestar desde su interpretación los cuestionamientos internacionales que ha recibido su gobierno por el manejo del paro y de los manifestantes en la calle. Los videos fueron distribuidos por su amigo Luis Guillermo Echeverry, según revela esta noche Laura Gil, directora de La Línea del Medio. Como si se tratara del regreso a sus funciones en la pasada campaña electoral, pero con tintes internacionales, el empresario privado y amigo está usando su celular personal para circular entre los funcionarios de la diplomacia colombiana 9 videos de propaganda política en los que Duque da su versión sobre el paro nacional y sus dificultades. I don't think the protests are based on the tax reform. La línea del medio.com, portal dirigido por Laura Gil, tuvo acceso a los videos y el mensaje enviado por Echeverry a algunos diplomáticos de Colombia en el exterior, en que les dice que los videos son una entrevista exclusiva del mandatario. The Colombian economy is projected to grow above 5%.
En los videos, 9 en total, se ve al mandatario colombiano respondiendo el mismo número de preguntas, todas sobre la crisis del país, y asegura que el paro es una estrategia política impulsada por interesados nacionales y extranjeros. The candidate that I defeated said that he was going to be in the streets all my term. Detrás de los videos de la propaganda cuya producción debió ser hecha por los grupos de comunicación de Palacio o contratadas por este, está Luis Guillermo Echeverry, quien en el 2018 fungió como gerente de la campaña de Iván Duque y que hoy ejerce gran poder en el gobierno. Aunque desde el siglo XIX hay aplicaciones de las telecomunicaciones con propósitos médicos, ha sido durante esta era de la pandemia en la que la telemedicina se afianzó en la práctica médica. Según la Organización Mundial de la Salud, la telemedicina es la prestación de servicios de salud a través de la tecnología, pero los inicios de este modelo se remontan al siglo XIX, cuando en la Guerra Civil el telégrafo transmitía mensajes a través de señales eléctricas para la atención de heridos y pedir suministros médicos. En medio de la pandemia, este modelo se ha convertido en un método común, además de una necesidad eficiente y sencilla para citas de valoración, revisión de exámenes y controles. No siempre es fácil hacerlo en forma virtual, pero uno sí puede hacer una buena orientación. Probablemente hay muchos pacientes que uno tiene que ver en forma presencial, pero digamos que se pueden resolver un gran número de consultas. Aunque no todas las consultas médicas se pueden realizar de forma virtual con los pacientes, la telemedicina se ha vuelto entre profesionales y especialistas de la salud un segundo concepto desde cualquier punto cardinal. Hay dos estilos de realizarla. Una es directamente el médico con el paciente y otra es, por ejemplo, en el caso nuestro, un especialista con un médico que esté en otra región, que puede ser un médico general o también especialista, para dar un concepto con respecto a una patología. La pandemia ha puesto de manifiesto el papel de las plataformas de comunicación, pues algunas también han hecho un acompañamiento en usuarios que buscan un dictamen, pero teniendo en cuenta que a estos beneficios solo pueden acceder las personas desde una red de internet, el reto también lo debe asumir el gobierno en cuanto a la cobertura nacional para que este servicio básico llegue a poblaciones alejadas. Aunque al principio los marinos de la Armada Nacional fueron los héroes de Providencia, hoy el pueblo raizal está en su contra. La obra que comenzaron como reconstrucción del muelle de pescadores terminó convertido en su muelle militar y de ñapa quieren secar un manglar. ¿Qué tal esto? La animadversión de la población raizal contra la Armada en Providencia ha crecido en los últimos días. Los pescadores, que cumplen 72 días de protesta por lo que consideran violación de sus derechos ancestrales, increparon al personal naval, que el martes en la noche iniciaron el relleno del predio aledaño a la zona de amortiguación y manglares de la cuenca del arroyo Boudin. Colocando material de gravilla en el terreno donde Coralina les ofreció que tenían que abandonarlo porque era violatorio del medio ambiente, de los derechos de los pescadores y de la comunidad. En este lugar donde la Armada pretende establecer esta estación de guardacosta, se encontraba y aún se encuentra en muy malas condiciones uno de los manglares más importantes de las islas. Los desencuentros de la Armada con los pescadores se iniciaron con la instalación de este muelle por parte de la Armada, que según los raizales obstaculiza la navegación en el Old Town Bay e impide la realización de actividades de tradición cultural. Ahí están los postes. La falta de respeto al territorio y al pueblo raizal ancestral significa la vulneración y se llama el despojo sistemático del territorio de los raizales. Está violando la voluntad de la comunidad que desde el 2015 dijo que no a la construcción de la estación de guardacostas. Con documentos oficiales, la comunidad exige el retiro de la Armada de la cuenca del arroyo Boudin. Sin embargo, los altos mandos navales desestimaron el pedido con documentos que dijeron acreditan su propiedad y los permisos para estar en el lugar. La gente se mantiene ahí
en nuestro terreno, un terreno que está dado por propiedad. Atendemos todos y cada uno de las observaciones, de los comentarios, de las quejas, de los reclamos de la sociedad. Ante las quejas de trabajos nocturnos para rellenar la zona de mitigación y manglar, el almirante Serrano respondió que la Armada no entrará en confrontaciones. Lo que se comenta de la llegada en la noche no necesariamente es porque se quiera hacer de noche, sino que es que en el día estamos ayudando a la comunidad. Y lo que se estaba o se pretendía ahí era corrernos para estar dentro de los límites de las líneas que nos han comentado de distancia sobre el área de manglar. La comunidad insiste en que ahí no puede estar la Armada, no pueden construir su base de guardacostas ni mantener el muelle que construyeron contra la voluntad de la comunidad, afectando a los pescadores artesanales. En este momento sigue el muelle, está en un sitio donde tenemos el permiso para estar. La percepción de los providencianos es que la Armada no respeta sus derechos ancestrales e incumple normas ambientales, administrativas y culturales. Una fuerza que no respeta los derechos, no respeta la Constitución Nacional ni el orden jurídico vigente, no respeta la consulta previa y van a tratar de imponerlo a punta de armas. Fanny Howard y Miss Josefina Huffington recordaron que el pueblo raizal goza de protección especial en la Constitución y que asimismo harán valer sus derechos y proteger su territorio ancestral. Ni siquiera encima de nuestros cadáveres lo vamos a permitir. Aquí saldremos todos y que apunten y disparen. Pero no nos vamos a rendir. Después de ser vistos como los grandes héroes tras el paso de Iota, crece la desconfianza en contra de la Armada en Providencia. Hoy en París, Madrid, Barcelona, Londres, 5 ciudades de Alemania, Nueva York y otras se vivieron manifestaciones de respaldo a la protesta en Colombia. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.